¿Qué desencadenó el levantamiento del 2019 a diferencia de lo que estamos viendo el día de hoy en el 2022? Bueno, me pareció muy acertado el análisis que usted hizo al arranque de esta entrevista. Creo que la opinión pública suele centrarse mucho en los efectos, pero no en las causas. Y dentro de las causas de una protesta social o una movilización social, siempre hay una serie de acciones. Es casi probablemente como un accidente de avión. Un avión no se cae el momento del accidente, sino hay una serie de acontecimientos que hacen que un avión tenga un accidente, ¿no? Lo mismo a nivel, digamos, de un país, a nivel de movimientos sociales. Creo que hubo la aplicación de una serie de medidas, probablemente centradas en la macroeconomía, que si bien es cierto, dieron resultados en materia macroeconómica, en el micro, digamos, en el día de los ciudadanos, terminó afectándolos fuertemente. Y es súper interesante porque el gobierno tuvo un gran envión, arrancó muy bien con la vacunación, que básicamente fue una política pública exitosa cuando el gobierno apostaba a lo público, cuando el gobierno apostaba a la eficiencia, cuando invertía en lo público, y la vacunación es un proceso de, digamos, de política pública. A partir de eso comenzaron una serie de recortes, una serie de, sobre todo, de temas de materia de seguridad. Guayaquil, por ejemplo, hoy en día está entre las 50 ciudades más violentas del mundo, lo cual la hace su crisis de inseguridad más grande de toda su historia. Y una serie de acciones y una serie de hechos en materia, digamos, de precios. No había control, o sea, yo nunca he visto un control en materia de intendencia. Recortes en la seguridad, colapso de los sistemas públicos, una cosa tan simple como una cédula de identidad, un pasaporte. No hay placas, no sé si usted se ha percatado que todo el país está lleno de vehículos que tienen papeles pegados en la parte posterior. Entonces, este colapso de lo público, de alguna forma, es parte del detonante. Y hacer la lectura de que solo es una protesta, digamos, de vándalos, de indígenas, creo que es una lectura equivocada. Si bien es cierto, hay vandalismo que debe ser castigado con toda la fuerza de la ley, hay una serie de acciones que, bueno, que legitiman la protesta social. Y de hecho, pensaría que Guayaquil es el ejemplo, a pesar me pareció impresentable y vergonzoso ver guardias de choque supuestamente municipales. Yo no creo que eso sea auspiciado por la alcaldesa. Pero en el caso de Guayaquil, las protestas han sido pacíficas, la gente ha salido a las calles, lo cual me llama mucho la atención porque creo que hace más de 20 años entre los socialcristianos y el correísmo eran dueños de la calle. Así que esta es la situación y lamentablemente otro de los síntomas que creo que es preocupante es que no exista un tercero o una voz autorizada que termine siendo un gran mediador respetable en nuestro país para acabar con esta crisis. Y hacia allá iba, Osvaldo. Hablemos de los personajes también para hacer estas diferencias de lo ocurrido en el 2019 y ahora en el 2022. ¿Qué personajes o protagonistas repiten? Y también a nivel de gobierno, ¿quién debiera tener el protagonismo pensando, por supuesto, en la posibilidad de un acuerdo? A ver, señorita Toledo, fíjese usted que hay un detalle que casi se me escapa. Recordemos que la diferencia medular o la más importante con 2019 es fundamentalmente el espacio institucional que hoy el brazo político, el ACONAIE, que es Pachacutic, ocupa dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, producto de esas protestas del 19, podemos estar o no de acuerdo, entrar en un debate extenso en ese sentido, pero al menos en lo que puedo hablar yo, que es el ámbito electoral, esas protestas de octubre del 2019 tuvieron una incidencia directa en el resultado que obtuvo Pachacutic en el proceso electoral que acabamos de pasar, reflejado en un tercer lugar casi en segunda vuelta de Yacu Pérez y el bloque parlamentario más grande de la historia de Pachacutic, que fue más o menos casi 30 asambleístas. Ya lo que pasó después, bueno, creo que ya lo sabemos, pero esa es la diferencia medular. El movimiento indígena, en este caso la CONAIE, tiene, digamos, un espacio desde lo institucional que es Pachacutic. Esa creo que es la mayor diferencia. Sin embargo, fraccionado, ¿no? Y ese creo que sería un problema. Sabe que ese es un problema que va más allá de las protestas. De hecho, me parece a mí que quien era el llamado para desplazar al correísmo desde la izquierda era Pachacutic. Quienes tenían la legitimidad histórica, la legitimidad electoral para despojar o desplazar al correísmo de ese espacio de la izquierda era Pachacutic. Lamentablemente me parece que ya en el ejercicio parlamentario se fragmentaron, finalmente la presidenta de la Asamblea siguió la agenda oficial y bueno, ya sabemos la historia. En todo caso, creo yo que, reitero lo que le decía al principio de la entrevista, no hay un tercer actor en el Ecuador, porque hay países como Argentina que tienes un Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz, en México tenías a Octavio Paz, que si bien es cierto era escritor, siempre terminó siendo mediador en muchos aspectos, o sea, no hay pues digamos
una figura en el Ecuador o una institución, que es lo más lamentable, que termine siendo, pues digamos, un actor que pueda ser ese tercero donde las partes se sienten y comiencen a hablar, a dialogar y llegar. Porque en algo sí estoy totalmente de acuerdo con el gobierno y con pocos analistas, la única vía para salir de cualquier tipo de crisis es la institucional. Y dentro de esas tres vías, de esas crisis hay tres vías. La primera, que es la revocatoria de mandato mediante los mecanismos que establece la Constitución. La segunda, la muerte cruzada, que está también en nuestra Constitución. Y la tercera, que el presidente Lasso continúa en el poder. Dentro de las vías institucionales, todo. Fuera de las vías institucionales, nada. Entonces, en ese contexto, creo que el país está en una situación en la cual los protagonistas de estas protestas, en este caso el presidente de la República con COVID, para variar, y el señor Lenídas Issa, que está claro que no tiene el control sobre muchas de sus manifestantes. Lo que ha pasado, permítame y concluyo la idea, lo que ha pasado esta madrugada y noche en Quito, en San Antonio, si no me equivoco, San Rafael, disculpe, corríjame. Impresentable. Es impresentable. No olvidemos que los conscriptos de nuestras tropas, nuestros policías, son pueblo, son gente de pueblo. Lo que ha sucedido yo no creo que sea de manifestantes pacíficos. En ese sentido hay que ser objetivos e imparciales. Y creo que el señor Issa debe de despegarse de ese tipo de acciones y demandarlas con todo el peso de la ley. Lo que ha sucedido en Pichincha anoche es algo que no puede volverse a repetir nunca más en nuestra historia. Aprovechemos su experiencia también en la comunicación política, Osvaldo. Hablemos de errores a nivel de comunicación en manejo de crisis, de parte del gobierno y también, o qué errores, haciendo igual el paralelismo con el 2019, qué errores se cometieron en aquella época o aciertos y que se están repitiendo hoy en día pero con otro gobierno. Mire, en el 2019, digamos que la gran mayoría del establishment, grupos empresariales, poder financiero, comunicacional, cerraron filas con Moreno. Básicamente Moreno era una suerte de redentor o de descoirreizador, ¿no? Que hizo del juicio a Correa una política de Estado, ¿no? La gran diferencia acá, como yo le decía, que esto es una serie de errores. Para mí el problema empezó desde el día 1, cuando el gobierno pensó que podía prescindir de ciertas herramientas de comunicación. Usted que está tanto tiempo en la comunicación sabe perfectamente la importancia de varios medios tradicionales en el Ecuador profundo. A veces entre Guayaquil y Quito armamos la agenda, la parrilla, los temas que usted y yo discutimos, pero en el Ecuador profundo, en la mesa de la gente, está en otra historia. Y me parece que el haber prescindido de herramientas como la radio, que para mí es fundamental, la radio sin radio no hay nada. Si usted me hace elegir entre prescindir redes sociales o radio, me quedo con la radio. Y se lo dice a alguien que se dedica a este tema a manera profesional, no amateur. Entonces, me parece que el gobierno desde su comunicación no aplicó, digamos, no aprovechó las herramientas que cuenta. Tampoco, bueno, debía ser de manera excesiva como lo hacía el correísmo, digamos, pero el correísmo tenía que comunicar. Pues me parece que prescindieron de herramientas fundamentales como las cadenas nacionales. Me parece que el gobierno tiene otro tema que es gravísimo, que es la ausencia de un ministro eficiente ejecutor. Es decir, usted sabe que en cualquier gobierno usted identifica, Correa con Palacio, Nebot, gobernador de Flores Cordero. Siempre hay una figura más relevante, digamos, dentro del ejercicio del gobierno. Y no existe un ministro eficiente o un ministro conductor que finalmente sirva para prolongar, digamos, al Lazo sus ideas y sus tendencias. Y eso es peligroso, porque no hay un solo ministro que esté, bueno, tal vez Holguín, tal vez, a veces tengo mis dudas por su cercanía con la ADP. Exactamente, me parece rescatable el tipo que, sin ser un hombre formado en relaciones internacionales, ha sabido rodearse. Me parece que nuestra política exterior, salvo los dos metidas de pata del presidente, como cuando reivindicó el ataque a Angostura, que fue una barbaridad, y segundo, cuando fue a la Cumbre de las Américas a gritarle a los gringos, por favor, resuélvanme la inseguridad. ¿Quién va a invertir en un país donde el presidente declara abiertamente que no puede controlar la seguridad interna de su país? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero dentro de lo que hay, tal vez Holguín, a Rosemena quizás, porque me parece, si bien es cierto, es cuestionado, criticado, me parece que es un tipo que lo han mandado a pelear una guerra con piedras y palos. Y lo que ha pasado en Guayaquil me parece rescatable, no ha habido un solo desmán. Inclusive la fuerza pública, por ejemplo, ministro de Transportes, que de hecho ha logrado controlar a ese sector. Ese sector no está plegado a las movilizaciones. Quizá también por su experiencia política. Claro, a ver, Cabrera es un político, pues, ¿no? Buen punto, es importante escarbar para encontrar, digamos, esa aguja en ese pajar. Cabrera es un hombre político, digamos, un político viejo de trayectoria, es un zorro político, digamos, de mucho tiempo, prefecto, alcalde, legislador,
Sí, también. Y hay algo interesante de Cabrera, alguien que me pone ese ejemplo, que a pesar de que por primera vez en la historia la vía al Cajas está prácticamente cerrada y que es la vía medular de los cuencanos para trabajar, él mantiene sus rangos, digamos, de aceptación dentro de la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca, ¿no? Sí hay, digamos, pero no hay pues un ministro Sí. que marque la impronta, digamos, que sea el elemento diferenciador y que usted y yo podamos discutir si esa es la alternativa del gobierno en el futuro, ¿no? Claro. Entonces me Muchos parece a mí ministros también no, vienen sin experiencia política, vienen de la parte privada. Otro ministro que tiene muy buenos números, sobre todo en la parte económica, es el ministro de Producción, Julio José Prado. Pero en este sentido de crisis política como tal, entiendo y comparto que no hay tantas opciones todavía. Quizá en ese sentido el gobierno debería poner más esfuerzos en poder crear estas nuevas vocerías y nuevas filas que lo representen y que puedan ser efectivamente ese puente también para un posible acuerdo o negociación. Mire, si usted se pasa los últimos 10, 15 años diciendo en todos estos foros, porque usted esta no es su primera entrevista, usted ha entrevistado a muchas personas a lo largo de su carrera profesional. Pero si usted, yo le digo durante los últimos 10 años, cada vez que me entrevista, Natalie, el Estado no sirve, el Estado es un estorbo, el Estado es un ladrón, al Estado hay que destruirlo. Entonces, cuando el Estado lo administra, gente que se ha pasado diciendo los últimos 15, 10 años que el Estado es un estorbo, usted ya ve los resultados. Cosas tan básicas como lo que había planteado, ¿no? Entonces, me parece a mí que el gobierno, si es que logra salir de esta crisis, que espero que sí, nosotros vivimos en este país, tributamos en este país, amamos a este país, ojalá el presidente haga un cambio total en la conducción. Y cuando hablo de la conducción, implica el cambiar por lo menos la gran parte de su gabinete, porque está claro que no le ha dado resultados ni comunicacionales ni efectivos en la gestión. A veces, pareciera que el presidente está más preocupado, o sea, aquí hay la venta del Banco Pacífico es una política de Estado y no la seguridad de los ciudadanos. Y también me parece que el haber roto puentes con todos los actores políticos, Nebot, mafioso, correísmo, narcotráfico, Pachacuti, vándalos, también tienes que saber crear puentes, pues no estamos hablando del mismo partido al que le dio la presidencia de la Asamblea, el mismo partido que aparentemente esa abstención para la reforma tributaria fue accidental. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de situaciones donde llegamos a un punto así, la situación se complica más. Fíjese el caso de sus colegas del periodismo, a mí me parece gracioso, pues no, 600 periodistas de los medios más importantes del mundo hacen una investigación donde se sospecha, yo no puedo afirmar que el presidente Lazo tiene bienes afuera del país. 150 diputados de los Estados Unidos, en Estados Unidos las cosas no funcionan como aquí, pues, ¿no? Dicen lo mismo, y acá sale la gente alegremente a decir que tal o cual movimiento es narcotraficante porque no tengo pruebas, pero no tengo la menor duda o me lo contaron. Entonces, me explico. Yo creo que sí, en ese sentido hay que hacer una elevación del nivel del debate. Hay que elevar el debate, hay que elevar los contenidos y creo que el presidente, a pesar de toda su retórica incendiaria, está todavía... Y por favor, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que le vaya bien a Lazo, a pesar de todo. ¿Qué podemos esperar, Osvaldo, finalmente? ¿Cuál es un poco tu pronóstico, si te atreves a hacer alguno? Bueno, el primero voy a tratar de abstenerme de la entrevista. Mi esposa ya me dice, ya no hables tanto, yo no tengo poder financiero, económico, seguridad personal, y no quiero que este gobierno piense que soy su enemigo. Nosotros no hablamos mal de gobiernos, los describimos, así que no será el primero y el último que toque describirlo. Mire, yo creo que lo fundamental es que el señor Issa entienda que el mundo es más grande que los maravillosos páramos de donde yo también vengo. Yo vengo de Columbe, un pueblo en la cordillera, 3.400 metros en el Cantón Colta, una parroquia. Y nosotros cuando venimos de la periferia, tenemos que entender a sí mismo como desde los grandes centros. Hay que entender a la periferia, desde la periferia hay que entender a los centros. Entonces, hay que buscar los acercamientos con todos los sectores. Los ecuatorianos somos los que vivimos en los páramos, en los montes, en los pantanos y en las grandes ciudades. O sea, algo que yo admiro del mundo indígena, que pocos de sus colegas tienen lucidez para entenderlo, es esa forma de vida, como el concepto comunitario que viene del mundo indígena, ¿no es cierto? Eso yo lo admiro. Entonces, en esa gran comunidad indígena, en esa gran pambamesa, hay que entender que debemos estar todos, mestizos, indios, mulatos. Entonces, en ese contexto, ojalá el señor Issa entienda también su responsabilidad en esta situación
y se sienten en una mesa a conversar. A mí en lo personal me da vergüenza que venga un alemán o un gringo y como en el colegio cuando nos castigaban por pelearnos, nos repelen, pero creo que es importante que la solución para los grandes problemas nacionales salga a los ecuatorianos. Y tanto usted, señor Issa, como usted, señor presidente de la República, son ecuatorianos y están en la obligación de sentarse y salir de esta penosa situación en la que está el país en este momento. Muchísimas gracias, Osvaldo, por la apertura y también por tu experiencia para poder profundizar en estos temas que definitivamente nos conmueven a todos y nos interesan a todos en el país. Que tengas un buen viernes. Muchas gracias.